Bienvenidos nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a ver qué es un ciclo. Este tema ya lo habíamos visto en el curso de Fundamentos de Python cuando estudiamos algunas estructuras de datos básicas. Lo que vamos a hacer de hoy es volver a repasar qué pasa con las listas, por ejemplo, cómo podemos recorrer listas y vamos a introducir la función range para que podamos entender cómo usarla en otros contextos. Muy bien, lo que vamos a hacer primero es tomar nuestra lista. Vamos a tomar una lista. Recuerden que una lista puede tener muchas clases de elementos. De hecho, déjenme copiar una lista que ya tengo aquí preparada, que tiene muchas clases de elementos, ¿vale? Entonces, en la lista, por ejemplo, aquí tenemos dos cadenas, un entero, un decimal, booleanos, otra lista que además tiene otro tipo de elementos adentro y una cadena al final. Entonces, ¿cómo puedo recorrer esta lista? Bueno, puedo ocupar la palabra clave for, que quiere decir para cada, o bueno, para, pero en este caso lo leeríamos para cada uno de los elementos. Entonces vamos a decir para cada elemento y le indicamos en qué iterable vamos a querer recorrer. Ya vimos en el curso de fundamentos que no solo las listas las podemos recorrer, hay otras estructuras de datos y podemos hacer eh, alguna operación. Por ejemplo, aquí vamos a imprimir nada más el elemento. Ahí está, como pueden ver. Se tarda un poquito porque está conectando, pero ya vamos a hacerlo en un momentito, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces, aquí ya tengo una lista y puedo hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, simplemente vamos a imprimir el tipo también, por ejemplo. Podemos imprimir el tipo. Esta es otra operación del elemento. Ok, y volver a recorrer, ¿vale? Entonces, puedo hacer varias operaciones con estas iteraciones. Bueno, ahora, no solamente queremos recorrer listas o, por ejemplo, diccionarios o tuplas. A veces tenemos que hacer operaciones con índices, por ejemplo, para poder acceder a elementos en varias listas que estén indexados o porque queremos hacer alguna operación matemática, por ejemplo. Y aquí es donde nos va a servir alguna otra forma de acceder a esta información. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos en un ejercicio muy sencillo hacer un cálculo con diferentes índices. Vamos a definir una función f de x, así al más puro estilo de matemáticas, es alguna operación genérica. Vamos a decir que queremos tomar a lo mejor 2 por x más 1, ¿vale? Entonces, esta es una línea recta, queremos hacer alguna transformación. Y vamos a tratar de hacerla recorriendo sobre una lista de índices. Vamos a suponer que queremos los números del 1 al 10, por ejemplo, los números del 1 al 10. Bueno, con lo que ya vimos podríamos recorrer una lista directamente con los números del 1 al 10. Por supuesto, esto es lo más ineficiente posible, pero vamos a tratar de mejorar esto, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la función y la vamos a imprimir, no vamos a hacer nada más quiero que vean un posible caso. Aquí estoy transformando. Por supuesto, no debe ser f de x, aquí debe ser f del número, que es la variable, como la llame aquí. Me va a marcar un error porque no corrí la función, ahí está, y hace la transformación. Bueno, como ustedes pueden ver, esto no es muy eficiente porque tengo que escribir la lista. ¿Ok? Hay otras maneras de poder generar estos números, estos índices del 1 al 10, pero quiero mostrarles una que es, bueno, yo creo que la más adecuada en este caso, que es la función range. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan Python range, vamos a ponerlo por aquí. Recuerden siempre mi recomendación, aunque encuentren otras referencias, siempre es mejor buscar la documentación de Python. Aquí buscamos la documentación de Python y vamos a buscar la R, está aquí, y pueden ver que aquí está range. Entonces, es importante que aprendan a utilizar estas funciones preconstruidas. Siempre es bueno saber qué es lo que hacen estas funciones porque las vamos a poder utilizar en cualquier proyecto de Python. No necesitamos instalarlas. Y aquí pueden ver la función range. ¿Ok? Bueno, de hecho, aquí me hace una aclaración, lo cual es bueno. Es decir, más que ser una función range, es realmente un tipo de secuencia inmutable. Bueno, con todo lo que eso quiere decir. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces voy a
irme a los tipos preconstruidos y como pueden ver, aquí me da la asignatura de range. Sí, realmente no es tal cual una función, de hecho es algo un poco más complejo, lo veremos, pero en este momento vamos a pensarlos nosotros como una función. Vamos a tomar esta función range y vamos a aplicarle algunos parámetros. Por ejemplo, aquí tengo un stop, un start stop y un step, ¿vale? Y aquí vienen varias recetas para que ustedes las aprendan a usar. Vamos a bajar un poquito y nos dice que stat es el parámetro en el que realmente empieza, que si no se indica empieza de cero. Y algo importante aquí es el stop. El stop en este caso es, digamos, donde para, pero recuerden, en Python este stop generalmente no se incluye. Entonces, este número es donde para, pero ya no se incluye ese número. Y el step es qué tan rápido avanzamos, generalmente de uno en uno, pero podemos hacerlo a pasos más acelerados, ¿vale? Muy bien. Entonces, este tipo de función tiene algo que ver con otro objeto que se llama iteradores. No es la única manera de crear un rango, pero es lo más común, ¿vale? Bueno, ahora ya que sabemos esto, vamos a regresar a nuestro ejercicio y vamos a tratar de crear un rango. Entonces, lo que voy a hacer usando la documentación es utilizar esta función, range. Le voy a pedir que comience en 1, esto es lo que llamaríamos el start. Ahora voy a cometer un error y aquí voy a poner 10, ¿ok? Ahí está. Y voy a imprimir la función aplicada al número, el resultado de la función aplicada al número. Perdón, aquí me equivoqué, por supuesto. Aquí tiene que ser un número. Y entonces, si esto nos diera una especie de lista de números del 1 al 10, ustedes verían estos números aquí. Voy a volverlo a correr y como pueden ver nos falta el 21. ¿Por qué nos falta el 21? Bueno, porque como vamos a ver ahora mismo, el 10 no se incluye. Aquí estoy poniendo el número y la función aplicada al número, una especie de índice. Entonces llega hasta el 9. Y esta es la cuestión con el stop, ¿vale? Recuerden que este número no se incluye. Entonces, si yo quisiera que llegara hasta el 10, tengo que sumarle 1. Claro, puedo poner 11, pero aquí quiero hacer énfasis que mi propósito es llegar hasta el 10. Entonces, aquí tengo que agregar uno más. Algo que a mí particularmente no me gusta, pero así es como funciona, ¿vale? Entonces, ahí ya llego al 21, ¿ok? También tenemos un parámetro que se le llama el step, que generalmente es 1. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría ir de 1 en 1. No es necesario que yo lo incluya. ¿Okay? Voy de 1 en 1, pero por ejemplo puedo ir más rápido, de 2 en 2. ¿Okay? Ahí voy 1 más 3, 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9. Y ahí paramos porque el siguiente número sería 11 y ya no se incluye, ¿vale? Bueno, algo que uno podría pensar, ¿y qué pasa si quiero ir más despacito? ¿No? Pues un paso más cortito. Como pueden ver, me va a marcar un error porque todo aquí debe de ser entero. De hecho, debemos tener cuidado. Déjenme borrar aquí el step. ¿Qué pasa si quiero comenzar, por ejemplo, en 1.5? También me va a marcar un error. Es decir, es bastante limitada en este sentido la función range porque no nos da opción para movernos con decimales, que es particularmente importante en cálculo numérico, ¿vale? Entonces lo podemos hacer así. Ahora, algo importante que resulta un poquito confuso cuando empezamos a usar range es lo siguiente. Vamos a tomar, por ejemplo, de nuevo nuestro range del 1 al 11. Y cuando lo imprimo, ustedes pueden ver que en realidad me vuelve a imprimir lo de aquí arriba. O sea, uno podría decir, bueno, ¿qué está haciendo esta función que no me devuelve un rango ni nada, ¿no? Entonces, el problema de esto es que esto en realidad es una receta para generar números del 1 al 11, no es que realmente los esté generando. Es decir, esto no es ni una lista ni una tupla, ¿vale? Es importante que comprendamos esto porque la idea de este tipo de objetos en Python es que ustedes puedan definir un rango muy, muy grande. Imagínense, voy a definir un rango que va de 1 a 1.000.000. Por eso estoy sumándole 1 ahí, ¿vale? Entonces, supongamos que yo estoy tratando de generar 1.000.000 de números. Entonces, si yo corriera esto como una lista, si yo creara una lista, tendría 1.000.000 de números en la memoria, lo cual puede ser bastante costoso, ¿vale? Y quizá no llegue a utilizarlos muchos.
Entonces, si yo tengo aquí un montón de datos ya en la memoria, estoy gastando recursos de la memoria y quizá no los llegué a ocupar, por lo que no sería eficiente. Ahora, esto en realidad lo que me está dando es una receta para generar esos números y los voy creando al vuelo, ¿sale? Eso es bien importante, los voy creando al vuelo. Entonces, como los voy creando al vuelo, no necesariamente los estoy generando, no los estoy guardando realmente en la memoria y eso es bastante eficiente. Bueno, para entender este concepto, déjenme introducir algo, un operador más que es el break y con esto vamos a ver por qué esto puede sernos útil. Vamos a ver, por ejemplo, qué es un break. Entonces voy a volver a hacer algo sencillito. Voy a poner aquí for x in, vamos a poner el rango del 1 al 10 otra vez. Bueno, el rango del 1 al 11 porque no queremos incluir el 11. Y fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si x es mayor que 5, aquí estamos ocupando los condicionales que vimos antes, le vamos a decir a este ciclo que se rompa, ¿vale? En otro caso, vamos a imprimir la x. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, imprime los 5 primeros, pero cuando llega a este estamento, entonces verifica, el siguiente número sería 6, ya es mayor que 5 y rompe el ciclo, ¿vale? Entonces para eso nos sirve el break. Y lo que les decía hace rato, aquí solamente estamos ocupando los 5 primeros números. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero generar 1.000.000 de números? Si yo tuviera una lista con 1.000.000 de números, aunque no los llegue a ocupar, entonces se van a guardar en la memoria. En cambio, Range los va creando al vuelo, ¿vale? Ahí está. Entonces ya tengo Range, pum, y listo, ¿ok? Con esto ya puedo generar los números del 1 al 5, aunque aquí esté indicado 1.000.000 sin ocupar espacio en la memoria, ¿ok? Bueno, esto es importante porque este objeto range sí se puede convertir en una lista, en una tupla o en, bueno, en alguna otra estructura de datos que sea lineal. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Es muy simple. Si yo quisiera tomar una lista, o sea, si quiero ver esto como una lista, le aplico la función list. Déjenme hacer algo chiquito, por ejemplo, aquí del 1 al 11. Y entonces, en efecto, lo puedo convertir en una lista o también lo podría convertir en una tupla. Pero fíjense que esto lo tengo que hacer de forma explícita. ¿Ok? Perdón, aquí es tuple, no tupla. Entonces, si no lo hago de forma explícita, no voy a poder visualizarlos a priori, ¿vale? Entonces, si los quiero visualizar, si los quiero ya tener guardados en la memoria, puedo hacer esto, pero esta conversión debe ser explícita. Bien, vamos a ver por qué tendríamos que usar range en algunos contextos en lugar de usar directamente el acceso a las listas, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer una lista de nombres, ¿vale? O vamos a llamarle clientes mejor, para que no usemos la palabra nombre. Vamos a llamar al primer cliente, vamos a llamarle Juan. Después vamos a llamarle, por ejemplo, Ana. Después vamos a llamar aquí Pedro. Y después vamos a llamar aquí a María, por ejemplo. ¿Okay? Ahí está. 4 clientes. Y vamos a identificarlos, no sé, con alguna compra. Vamos a poner un monto un poquito al azar. Vamos a poner aquí 1,000. Aquí vamos a poner 1,002, 1,004 y 1,006. ¿Ok? Ahí está. Entonces tenemos 2 listas, ¿vale? Digamos, de manera ideal sería que tienen el mismo número de elementos, ¿vale? Eso es importante, aquí lo estoy suponiendo. Y Juan compró 1,000, Ana 1,002 pesos, Pedro 1,004 pesos, María 1,006 pesos. Entonces hay una correspondencia. ¿Cómo puedo hacer para acceder a la información de las 2 listas usando índices? Bueno, vamos a verlo a continuación. Ya vimos, por ejemplo, que puedo hacer lo siguiente. Si yo quiero hacer for cliente, in clientes, vamos a imprimir cliente. Ahí está. ¿Vale? Entonces, si yo corro esto, como ustedes pueden ver, accedo a los clientes. El problema es ahora, ¿cómo puedo acceder a las compras? Aquí déjenme llamarle en plural compras. Okay. Bueno, aquí no tengo una manera directa de hacer la relación. Sé que se corresponden por posiciones, ¿vale? Pero no puedo acceder aquí directamente. Podría usar otro truco como, por ejemplo,
buscar el índice de este cliente en la lista de clientes, pero hay una manera que yo creo que puede ser más eficiente. Entonces, en lugar de recorrer a los clientes, vamos a recorrer las posiciones, ¿ok? Vamos a hacerlo de una manera totalmente naive. Entonces, déjenme poner aquí. Vamos a recorrer los índices del 0 al 3. 0, 1, 2, 3, ¿vale? Y entonces accedo a cada cliente por su posición, ¿vale? Entonces déjenme correrlo aquí y pueden ver que ya está enlazado. ¿Cuál es el problema? Que obviamente no puedo hacer esto, ¿ok? No puedo hacer esto directamente con una lista muy grande, entonces no tiene sentido. Pero sí que puedo hacer lo siguiente, fíjense, voy a utilizar un range y entonces aquí yo sé que hay 4 elementos. Para eso déjenme mostrarles lo siguiente antes de continuar. Aquí voy a imprimir la posición. Otra manera de ocupar el range es simplemente proveyéndole de un número. Entonces, si yo le proveo del 4, me imprime los 4 primeros números naturales, pensando en los naturales que incluyen al 0, ¿vale? Entonces, sí, ya sé que hay ahí siempre una polémica, entonces yo voy a incluir los naturales al 0, ¿vale? por definición. Entonces, esto sería equivalente a hacer 0,4, pero no es muy común. Entonces, si el primer número es 0, generalmente se omite y la función range sabe que este número simboliza el stop, porque solo hay un número, ¿vale? Si yo quisiera usar otro step, ahí sí tengo que incluirlo, porque si yo escribo, por ejemplo, quiero que pare en el 4, pero vaya de 2 en 2, aquí no me va a entender la función. No me va a entender porque necesito darle dónde empezar y dónde terminar. Entonces, a ver, ahí está, ya lo generamos, ¿ok? Entonces, eh, ahí vamos a tener cuidado con la asignatura. Entonces, cuando es un solo numerito, lo recorremos desde 0 hasta el stop, que en este caso es 4. Que entonces puedo hacer lo siguiente, puedo tomar la posición. De hecho, déjenme copiar este renglón de aquí. Vamos a copiarlo, lo imprimimos y ahí está. ¿Cuál es el problema? Que aquí estoy calculando directamente, directamente la longitud del array y eso quizás no sea tan adecuado. Entonces, por ejemplo, si aquí mi clave son los clientes, ¿vale? Si yo tengo los clientes, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a tomar mi posición en el rango de... Y aquí en lugar de usar ese 4, uso la longitud de los clientes, ¿vale? Y entonces con esa longitud de los clientes ya puedo recorrer del 0 al 4 y acceder al mismo tiempo a el nombre del cliente y la compra, ¿vale? Entonces, por eso es útil esta combinación. Esta es súper poderosa. Rango con longitud. Si combino estas dos, si las compongo de esta forma, entonces voy a poder acceder a mis elementos utilizando la posición. Y ya vimos que esto puede ser mucho más útil en caso de que necesitemos acceder a más de una lista. Hay otra manera que también es bastante eficiente. Todo esto hay que tener en cuenta también la eficiencia y para eso pues hay que investigar un poquito más sobre qué tan eficientes son algunos iteradores u otros. Pero hay otra forma que también puede ser útil, es utilizando zip. Si ustedes han visto un zipper, por ejemplo, cuando tiene una chamarra con un zipper, pues cómo se van encajando una pieza tras de otra, aquí es más o menos lo mismo. Cuando usamos zip, lo que vamos a hacer es crear tuplas de 2 elementos, en este caso. Pueden ser de 3 o más, ahorita lo podemos ver. La primera tupla es el primer elemento de una lista con el primer elemento de otra. La segunda tupla es el segundo elemento de una lista con el segundo elemento de otra y así sucesivamente. Entonces, esta función zip va a hacer lo mismo que este ciclo. Es mucho más elegante. Y bueno, la desventaja es que, bueno, si tengo muchas listas, quizá tenga que poner explícitamente todas las listas y todas las variables. Todo depende de lo que querramos hacer, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, puedo hacer estas tuplas. Va a ser una especie, déjenme decirlo así, una lista o más bien una iteración de tuplas, como las vimos. Y como ya vimos anteriormente, esas tuplas las puedo deconstruir así, ¿vale? O sea, no necesito escribir para cada tupla. Puedo escribir nombres explícitos para cada variable dentro de la tupla, para que pueda imprimir, por ejemplo, cliente y compra directamente, ¿vale? Entonces, esta es otra manera de hacer lo que hicimos aquí, pero en la parte de arriba, pues la ventaja es que puedo procesar em, otro tipo de elementos, ¿vale? No solamente que sean iterables, cuando yo ocupo range con length, puedo ir creando
valores utilizando la posición, ¿vale? Y eso también nos puede ser útil. Muy bien, listo. Entonces, esto sería una manera de utilizar. Bien, vamos a concluir ya este curso haciendo mención de otra forma en la que podemos iterar y es a través de los ciclos while. While quiere decir mientras y vamos a ver otra vez cómo podemos iterar sobre un rango utilizando while. No es muy común hacer esto hoy en día cuando utilizamos Python, pero es que el ciclo while es útil en otros contextos. Especialmente en análisis numérico puede sernos muy útil. Vamos a ver cómo utilizarlo en este ejemplo en particular. Y vamos a empezar aquí escribiendo la posición como una variable. Entonces vamos a empezar con una posición, vamos a decirle 0, ¿ok? Y la estructura del ciclo while es la siguiente. Lo que hace while es tomar una proposición lógica, ¿vale? Vamos a tomar una proposición lógica y la vamos a evaluar. Si la proposición lógica se cumple, entonces vamos a ejecutar el bloque correspondiente al que está en el cuerpo del ciclo while. Y una vez que se termine ese bloque, vamos a volver a checar la condición. Por eso es bien importante actualizar la condición, porque si la condición siempre es verdadera, este ciclo nunca va a parar, ¿vale? Si siempre es falsa, entonces esto va a continuar por siempre y siempre, ¿vale? Entonces, vamos a tomar el ciclo while, vamos a checar la posición, y en este caso, por ejemplo, yo quiero que la posición sea menor a la longitud de los clientes. Piensen que en nuestro ejemplo, la longitud de los clientes es 4, entonces la posición debe ser 0, 1, 2, 3. ¿Sale? Una vez que la posición sea igual a 4, paramos inmediatamente ahí. Ahora vamos a imprimir, vamos a hacer la misma impresión. Déjenme borrar tantito esto es lo mismo. Ok, pero observen que si yo no actualizo manualmente la posición, a diferencia de lo que hace el ciclo for, porque va recorriendo y se va actualizando automáticamente, entonces la posición siempre sería 0 y eso es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque se puede quedar el ciclo for atascado, ¿ok? Y puede seguir corriendo y corriendo mientras nuestra computadora tenga energía, ¿vale? Entonces, por eso lo voy a actualizar y puedo utilizar la anotación que ustedes ven aquí. Esto es equivalente a decir, a ver, mi posición nueva, voy a seguir manteniendo el mismo nombre, pero va a ser la posición anterior más 1, ¿ok? Entonces, es una manera de actualizarlo. Una manera corta de escribir esto es con este operador, que es más igual 1, quiere decir, bueno, actualízalo sumándole 1, ¿vale? Entonces, vamos a recorrerlo y como ustedes pueden ver, me da el mismo resultado, ¿vale? Me va a dar el mismo resultado. Bueno, esto entonces, como pueden ver, es un poquito más, no, mucho más engorroso que lo que hicimos anteriormente. Aquí son 2 líneas. Aquí no solo, bueno, incluso quitando esta línea en blanco, son 4 líneas. ¿Ok? Son 4 líneas, como ustedes pueden ver, es más para hacer prácticamente lo mismo. O sea, realmente lo que queremos hacer nosotros es esta impresión. Pero es que además es más riesgoso, ¿sale? Es mucho más riesgoso. ¿Por qué es más riesgoso? Porque nosotros tenemos que hacer esta actualización de forma automática. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué alguien querría hacer una cosa así? Bueno, porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer incrementos, empecemos del 0 y queremos decir que esto sea menor, o sea, queremos llegar exactamente, o bueno, no exactamente al 1, sino queremos procesar, digamos, valores menores que 1. Queremos imprimir todos estos valores entre 0 y 1, pero que vayan incrementando con un tamaño de paso bastante particular. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos aumentar con un tamaño de paso muy particular, que a lo mejor así. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos esto, van a ver que se incrementa de esta forma, ¿ok? Se incrementa de esta forma que ustedes ven aquí. Y además de eso, una de las ventajas es que nosotros no tenemos que calcular cuántas veces se tiene que repetir, por ejemplo, este ciclo while, ¿vale? Ni vamos a tener problemas con el tamaño del paso, como ustedes lo pueden ver aquí, que es prácticamente de 1/3. O sea, sería 1/3. Si quieren podemos redondearlo así para que vean un poquito diferente. Entonces se puede ir actualizando. Siempre y cuando no se pase de este número 1. De hecho, observen, con que yo le cambie aquí un decimal muy pequeñito, entonces me imprime 2 cosas diferentes, porque en efecto yo no estoy diciéndole cuántas veces quiero que se repita esto, o no le tengo que dar a priori el número de elementos
o más bien la lista con los elementos que quiero que procese. Simplemente le voy diciendo, a ver, actualízate de esta manera, aquí está mi actualización, y ve incrementando poco a poco hasta que llegues a 1. Una vez que te pases del 1, o sea, cuando ya esto ya sea x mayor que 1, para, ¿ok? Y entonces con que yo le cambie el tamaño del paso un poquito, por ejemplo aquí, déjenme hacerlo más claro, entonces van a ver que en efecto se cumple esta condición, o sea, solamente se imprime cuando X tiene esta condición. Entonces, esto ya es mucho más sofisticado, o sea, puedo hacer un control más sofisticado aquí. Otra cosa es que la actualización no tiene por qué hacerse en un solo lugar. Por ejemplo, aquí podría incrementar primero, vamos a incrementar primero en una décima, imprimo X y luego aquí vuelvo a incrementar en dos décimas, por ejemplo. Entonces, puedo actualizar mi código en varias partes, entonces es mucho más sofisticado que con el simple ciclo for, ¿vale? Entonces, de hecho, debajo de la capa, en otros lenguajes, el ciclo for no es más que un ciclo while. Cuando ustedes ponen for i igual con 0, i menor igual que 1 y igual con i más .01, por ejemplo, en lenguajes como C++ o JavaScript o lo que sea. Bueno, siempre todos esos lenguajes debajo de la capa, en cierto sentido, es utilizar un ciclo while. Entonces, por eso estos ciclos son importantes, ¿vale? Por supuesto, si nosotros estamos haciendo análisis numérico, esta forma de crear lo que se llaman mallas, de hecho, déjenme ponerlo por aquí, quizá no sea del todo eficiente. Vamos a ponerlo de esta manera. Déjenme ir incrementando de punto 1 en punto 1 para que ustedes lo vean. Ahí está mi malla. Tiene algunos errores de redondeo, por ejemplo, pero eso es más que nada por la representación de los números. Entonces aquí estoy yendo de punto 1 en punto 1 con un ciclo while. Existen iteradores más sofisticados que ustedes pueden ver en mi curso de Python numérico, en mi introducción a NumPy, pero están escritos dentro de librerías. Por ejemplo, aquí voy a importar una librería que se llama NumPy y tengo algo que se llama el linspace. Linspace hace algo similar. Déjenme ponerlo por aquí. Voy a imprimir algo muy similar a lo que hicimos con el ciclo while. Ahí está. Solamente que los parámetros que nos da son un poquito extraños aquí. Entonces aquí lo que hace es tomar 50 puntos. Entonces yo tendría que ajustar, en cierto sentido, un tercer parámetro que es, bueno, aquí tengo el start, el stop, y aquí es un número n, donde n es el número de puntos de la malla. Entonces, en cierto sentido, yo tendría que hacer algo por el estilo. Bueno, aquí me pasé en un 0, déjenme ponerlo así, para poder obtener una malla similar a la que tengo arriba, ¿vale? No me voy a meter mucho con esto porque si les interesa aprender a utilizar este linspace y muchas otras funciones relacionadas con análisis numérico que vienen en la librería de NumPy, tengo un curso completo, pero lo que quiero que observen es que, bueno, esta funcionalidad que nos da el ciclo while, este control más fino que tenemos aquí, se puede implementar con otras librerías. Ojo aquí que los resultados son diferentes por la manera en que se representan los decimales, también lo explico en el curso de NumPy, pero esta funcionalidad también ya está encapsulada aquí. Entonces, también por eso no es tan común ver hoy en día en análisis numérico cuando se hace con Python este tipo de ciclos while, pero es importante que sepan que existen. Bueno, con esto llegamos al final de este curso de programación estructurada con Python. Si te interesa empezar a aprender desde cero a programar, te invito a que veas mi curso de fundamentos de programación con Python, que puedes encontrar aquí mismo en el canal. Si te interesa, por ejemplo, el análisis numérico, también tengo una breve introducción a NumPy para que aprendas a utilizar todas estas herramientas que se utilizan en cómputo científico o en ciencia de datos, en aprendizaje automático. Y además te invito a que me sigas. En los próximos días voy a empezar un curso de programación orientada a objetos. Como los que ya siguen este canal saben, tengo repositorios en GitHub que puedes poder encontrar abajo en la descripción. Mi intención es poder desarrollar el curso de Machine Learning con Python. Y bueno, vamos a empezar a ver clases, algunos métodos especiales que les llaman Donder y conceptos como herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Entonces, no se te olvide suscribirte al canal, compartir mi contenido si quieres apoyar mi proyecto y además si te gustó el video, pues regalarme un like.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este curso y nos vemos pronto. Que tengas un excelente día y hasta luego.